Hablemos de reyes y reinas, que es lo mío. A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, estamos aquí con un orfebre muy famoso. A mí lo que más me llama la atención es que tiene mi misma edad. Es Sofisi, es tremendo. 30. Tiene 30. No, 30, tenemos 30, perfecto, me quedo más tranquila. Entonces tenemos la misma edad, tenemos 30 años, me encantó. Y sus joyas hoy están siendo vestidas por Helena Roger en Broadway. Lo vamos a saludar al orfebre Marcelo Toledo, bienvenido. Bienvenido. Sus joyas las tienen reyes y reinas de todo el mundo y actores, primeras actrices del mundo también. ¿Cómo sucede? ¿Cómo llega? ¿Por dónde empieza uno? ¿Cuándo empezaste con la orfebrería? Bueno, en realidad empecé desde muy chico. Empecé doblando alambres cuando tenía 8 o 10 años. Eso fue desencadenando en querer aprender más y en formarme y en ver nuevas técnicas, y a los 14 años empecé a tomar clases, propiamente dicho, de orfebrería, de cincelado, de repujado. Yo era muy chico, tenía 14, salía del colegio secundario, me tomaba el colectivo desde Escobar hasta Casuso a tomar clases, y así empecé, como jugando, queriendo de alguna manera tratar de poner lo que sentía en el metal, darle forma al metal, pero en realidad era como un juego. Nunca pensé que yo iba a vivir de esto, que iba a hacer una carrera dentro de esto, y bueno, fueron pasitos a pasitos. Hice un taller muy chiquito en una parte de mi casa, y una vez estando en Caminito, empecé en la feria de Caminito a vender no este tipo de cosas, sino cosas más simples, más sencillas. Pasó un periodista, me compró una pieza, le gustó lo que yo hacía y me hizo una nota en un diario, y a partir de esa nota es como que todo empezó a cambiar. Todo cambió. El gobierno me empezó a comprar piezas para regalos oficiales, estoy hablando de los 90. Yo tenía 20 años. Hay regalos oficiales, regalos que podían llegar a alguna reina, o cuando venía alguien presidenta. Cuando venía alguien acá a visitar el país. Y de hecho, la primer pieza importante para algún rey o reina o príncipe, como vos decís, fue el príncipe Carlos. En el 99 o 98, que el gobierno de la ciudad me pide una pieza para regalársela a él. Y tuve la suerte que en el momento de ser entregada me llamaran para que se lo entregara yo personalmente. Y bueno, podría decir que ese fue un antes y un después en todo lo que vino. Ahí así se pasaron los mails y dijiste, me parece que ahí no arrancó una línea mails, directa. Pero en Facebook, pero sí, empecé como a trabajar en primera línea. Claro. Mi nombre empezó a sonar, empecé a armarme otro tipo de taller. Tenía un taller muy chiquito, después tenía un taller en la terraza de mi casa, y bueno, empecé a armar otro tipo de estructura, que eso es creo que quizás eso es lo más raro, lo más extraño. Claro. Que un artesano, una persona que está en Caminito vendiendo, se transforma de alguna manera en un empresario. Claro. Tengo mucha gente que me ayuda en el taller, Facundo, trabaja mi mamá conmigo, Rosario, o sea, somos todo un grupo de trabajo que hacemos todo para poder lograr este tipo de piezas. En el año 2007 hiciste la réplica de la colección de joyas de Eva Duarte, que es parte de lo que estamos viendo acá. Exactamente. Yo en el 2006 viajé a Londres al estreno de Evita. No conocía a Helena Roger. En esa oportunidad me la presentan, llevo de parte de una revista de Buenos Aires un regalo para ella, ahí entré en contacto y quedé tan fascinado con la historia que vi, o sea, ver a los ingleses cómo lloraban y gritaban frente a la historia de Evita, que no tenía ni idea quién era. Claro. Yo dije, bueno, evidentemente el personaje de Evita traspasa las fronteras, traspasa lo político, traspasa todo. Entonces ahí empecé como a investigar. Me junté mucho con la familia Duarte, con el Museo Evita, hubo mucha gente que me ayudó, desde el director de la biblioteca, Pablo Vázquez, hasta el licenciado Miremón. Armamos un grupo para ver de qué manera podía no copiar, sino recrear ese momento en la vida de Eva Perón. Cada uno de los momentos, cada uno de los retratos oficiales donde ella aparecía con un determinado broche, un determinado collar, no copiarlo, porque esto por ahí es importante aclararlo. Cuando una pieza está en un museo y uno la copia, de alguna manera puede caer en la falsificación. Claro. La idea y el objetivo de los museos es justamente preservar patrimonio, dar a conocer piezas originales y autóctonas. Entonces, ¿esto que estamos viendo, perdón, es una muestra? Eso es en mi taller, en mi local de San Telmo. Yo en San Telmo tengo, además del taller donde trabajamos, que es
muy interesante pasar porque vas a ver las piezas, pero además vas a ver el taller al lado y vas a poder vernos a nosotros trabajando todos los días. Y además tengo una colección exclusivamente sobre Eva Perón. Lo que se estaba viendo ahí en esa foto era un broche que está, creo, ahí arriba de la pieza. Y nosotros lo que estamos viendo acá son réplicas de esas joyas originales de Eva. Y de estas réplicas se hicieron otras que son las que Elena Roger está hoy usando en Nueva York en la obra. Claro, parte de esta colección que ves acá es la que yo inauguré en el 2007 en el Museo Evita. Y hace 2 años aproximadamente empecé como tratativas a través de Elena. Elena me ayudó mucho en todo esto. Hablamos con los productores y vimos a ver de qué manera podíamos darle un arte escénico, porque había que estar en el escenario, había que poder ponerse las piezas en un segundo y sacárselas a piezas que eran verdaderamente joyas. Entonces, había que poder bailar con ellas. Exactamente. Bueno, estas son imágenes justamente de Broadway ahora. Del musical, ¿no? Imagínate que muchas de las piezas que hicimos fueron en torno a la escena que están viendo. Entonces, de repente, una escena donde ella usaba perlas y los directores querían que usaran perlas. Elena baila con Ricky un vals, que es muy conocido, como el vals del Che, y tuvimos que optar por no ponerle un collar porque el collar se daba vuelta para todos lados. Claro, entonces se optó por poner una pulsera de 3 vueltas de perlas, un anillo. Sí. Buscarle la practicidad a la función física. Estuviste la semana pasada viendo la obra, El 5 fue el estreno y yo estuve allí en Broadway. Asistí a la función y después, bueno, alfombra roja y una fiesta de esas. Increíble. Bueno, es una buena Broadway. Coronación, digo, ¿no? Había visto la habías visto Elena en Londres hace muchos años, ahora viajar, pero no a ver la obra, sino no solo a ver la obra, sino ya con una relación con Elena para ver tu trabajo también dentro. Sí, fue muy emocionante, porque yo no sé si la gente toda ve cada uno de los detalles de las joyas, pero yo, que fui parte del equipo que lo hizo, sí. Entonces ver el collar que algunos de mis asistentes estaban poniéndole las piedras o terminando de pulir y verlo en escena en Broadway es muy emocionante. Además las críticas fueron muy buenas, sobre todo se habló mucho de las joyas, o sea, como las joyas tuvieron un rol fundamental, no solo en Broadway, sino que las joyas eran parte del lenguaje que usaba Evita para poder comunicarse con el público. Por eso le pusieron tanto hincapié en este Y esto que vos dijiste que no son copias, ¿qué fue lo que vos... Claro, son recreaciones que vos interveniste de alguna manera. Sí, en realidad si vos ves la pieza original y la pieza que hice yo, seguramente la vas a ver igual. Pero yo nunca tuve el original en mis manos, entonces es muy difícil copiar algo que uno no tuvo. Entonces nosotros solo tuvimos mucho material fotográfico de la época. El Museo Evita nos facilitó muchísimo material, catálogos de remates de las joyas, videos de la época, pero nunca tuve la pieza. Yo no, en la mano, no sabes cómo era del otro lado. El collar que vos tenés puesto, si yo lo toco, sé que tiene parte de cuero, o la textura, el grosor, el peso. En cambio, en las joyas que yo recreé, en realidad fueron, de alguna manera, mi reinterpretación de lo que yo veía. Estéticamente son iguales, pero yo nunca las tuve, entonces yo no sé si el cierre que yo hice es el mismo que tenía Evita en ese collar. Claro. Entonces, de alguna manera es poner la técnica o poner lo que uno sabe a disposición de una nueva pieza, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por invitarme. ¿Te gusta el lugar a donde llegaste? Sí. ¿Soñabas con esto? Y en realidad, en el fondo de tu corazón siempre lo soñás. No siempre pensé que iba a ser quizás tan rápido. Por ejemplo, lo de Broadway específicamente, yo lo busqué. Claro. A través de Elena, a través de contactos, pero bueno, muchas veces uno busca algo y no se da. Y terminás encontrando, vos no buscabas ser actor en un momento. Exactamente. Bueno, cuando nos conocimos, el señor hacía paralelamente orfebrería y el conservatorio. De arte dramático. Así es. Tenías que seguir por acá. Muy chicos. Bueno, Marcelo, te felicitamos muchísimo y muchísimas muchas gracias por el programa que están haciendo. Bueno, gracias a vos. Gracias.